Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. ¿Realmente es una obligación creer? ¿Qué pasa si alguien no quiere creer en Dios? Muchos nos hemos podido preguntar si creer es algo obligatorio. ¿Por qué se pide a los demás que no creen que cambien su manera de pensar? ¿Por qué estamos en el esfuerzo de convencer a algunos que dicen que no aceptan a Dios en sus vidas a que cambien de mentalidad y lo acepten? En nuestra época y cultura se defienden la libertad de los valores, la libertad de la creencia, de la conciencia y de los principios éticos. El día de hoy, martes de la cuarta semana de Pascua, se nos ofrece esta lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Meditando un rato sobre este evangelio, a mí me parecía algo contradictorio que Jesús le dijera a los fariseos: ustedes no creen en mí porque no son de mi rebaño. Entonces quiere decir que simplemente hay personas que son ajenas al rebaño de Dios y personas que son parte del rebaño de Dios. ¿Qué diferencia hace creer si ya de antemano todo depende de que seas o no seas del rebaño de Dios? Y además la comparación con el rebaño para algunos puede resultar un poquito insultante, ya que las ovejas son un animal que parece que no piensa, simplemente sigue al pastor. La oveja es un animal que ante cualquier cosa extraña se aísla, se aprieta, se apretuja, se llena de miedo, de temor. ¿Será que los creyentes somos un rebaño de personas temerosas, de personas inseguras y que por tanto buscamos la seguridad de Dios? Por ejemplo, mi amigo Santiago Fontes me escribió hace poquito en YouTube que realmente lo que yo hago es una mamada porque la religión es una forma de ocultar nuestra inseguridad teniendo en cuenta que adoramos a un Dios que realmente es falso. Y de esa manera, pues, nosotros queremos cubrir que realmente tenemos una falta de carácter y que somos como borregos. Prácticamente Jesús le da la razón porque nos compara con ovejas y Él sería el pastor. No necesitamos creer en alguien para vencer nuestros miedos, ¿no? Por más valientes que seamos los seres humanos, siempre estaremos delante de dos abismos que causan terror y muchas veces parálisis que no nos dejan avanzar: el miedo a equivocarnos y el miedo a la muerte. Delante del pecado y de la muerte sí que estamos acorralados y apretujados sin saber qué hacer al respecto, y queremos responder al mal con otro tipo de males y queremos responder a la muerte con otros tipos de muerte. También está el miedo a ser rechazado, el miedo a sufrir el despojo, el miedo a ser víctima o a recibir daño por la maldad de los otros. El pecado produce también estragos en nuestras vidas, no solo porque seamos nosotros pecadores, sino también porque estamos expuestos a que algunas personas malvadas nos hagan daño. Entonces, en definitiva, Dios nos mira con compasión. No nos quiere ver como ovejas, ni tampoco queremos inventarnos una idea de Dios. Por supuesto, yo aquí no estoy diciendo que Dios sea una idea, pero ¿y si es alguien real? ¿Y si realmente hay alguien que ha vivido en esta tierra capaz de superar los límites más fuertes a los que se puede enfrentar cualquier hombre o mujer? Yo creo que ese es Jesús. Yo estoy convencido que es Él, quien vivió plenamente como humano hasta el final, y de Él quiero aprender. Él que fue alguien real, histórico y concreto, el Hijo de Dios hecho humano. Jesús nos quiere guiar hacia otra dirección. Quiere ser pastor de la humanidad porque Dios lo envió con esa misión, con esa fortaleza para poder guiarnos hacia algo más.
¿Es obligatorio seguir la dirección de Jesús? No es una obligación. Jesús a nadie obliga a seguirlo, así como a la iglesia no nos pide obligar o forzar a la gente a aceptar ese nuevo camino para vernos libres del pecado y de la muerte. Sin embargo, hay personas que pueden decir que la iglesia durante algún tiempo hizo guerras de religión y que se dedicó a obligar a otros a creer en ella. No hace falta ser un experto en historia para saber que la iglesia acompaña la misma suerte de todos los pueblos. Y así como en otros tiempos la humanidad entera vivía en la barbarie, vivía en la intolerancia ciega, pues también algunos miembros de la iglesia, como hijos de su tiempo, corrieron esos mismos excesos y esos mismos riesgos. Basta pensar, por ejemplo, no solo en el que algunos miembros de la iglesia quisieran someter a otros obligándolos a creer. También en otro tiempo, ¿cómo era la política? La política se hacía a base de guerras, se hacía conquistando los pueblos más débiles. Hoy día, para nosotros nos resulta muy claro que la política tiene como punto de partida el respeto de los derechos humanos, a la dignidad y a la libertad de cada quien. Pongamos otro ejemplo, la medicina. ¿Cómo se practicaba la medicina antiguamente? Desde el paternalismo. El médico era quien tenía la razón, el paciente no tenía ni voz ni voto y debía someterse por completo a las indicaciones del especialista. Hoy día se respeta la autonomía justa de un paciente que quiere elegir un tratamiento, algo que de veras mejore su vida y que no le dañe en proporción con los medios que él tiene para poder sanar. Para ser objetivos, si alguien dice que no quiere creer en la iglesia porque antiguamente se cometieron muchas barbaridades, sería semejante a quien no quisiera tomar medicamentos porque en otro tiempo la ciencia experimentó atrozmente con los seres humanos. Como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo no quiero decirte que con eso baste. Ni tú eres tonto ni yo soy tonto. No voy a decir la iglesia. Algunas personas dentro de la iglesia pudieron efectivamente ser muy tiranos y obligar a otros. Sin embargo, desde su principio, en las palabras, en la figura y en la inspiración de su fundador, la iglesia es la sociedad que acepta la mayor libertad de todas, que es la libertad de creer. Cree quien quiere creer. Cree quien está abierto a reconocer voces diferentes a la suya. Por eso la fe, humanamente hablando, comienza con ese acto de confianza en las voces de los demás, para después partir al reconocimiento de las voces que tienen autoridad, no como una autoridad que manda, que impera, que somete o aplasta. Eso no es autoridad, eso es tiranía. A autoridad nos referimos con alguien que es digno de reconocimiento, que es atractivo, que es creíble, que es, digno de fe. Hoy día hay muchas figuras que merecen ese crédito público, periodistas que son arriesgados, que son coherentes con su labor, algunas personas que son comprometidos en el ámbito social, que son emprendedores en algunas obras de acción social, de respuesta a necesidades de algunos que son los más desfavorecidos. Todos ellos tienen autoridad, son personas creíbles y muchos los siguen libremente. La Iglesia Católica necesita recordar por parte de su pastor, por parte de Jesucristo, cómo ser más creíbles, cómo vivir la santidad y nosotros mismos irradiar ese olor del buen pastor para poder llevarlos a todos hacia la vida eterna. Si la Iglesia se esfuerza por seguir extendiendo el mensaje que Cristo nos dejó, es porque estamos convencidos de que realmente nos da vida eterna. De manera semejante a como instituciones como la Cruz Roja Internacional están por todo el mundo buscando extender la salud y el bienestar de los más desfavorecidos, de manera semejante a como hay brigadas de paz que extienden la tolerancia o el amparo para quienes están en medio de una situación de guerra, la Iglesia Católica quiere ser la voz que ofrezca vida eterna en un mundo que está sediento de algo más, que ya experimentó muchas cosas que no nos satisfacen. No queremos obligar a nadie a creer, estamos ofreciendo vida eterna, la misma vida de Dios, la posibilidad de aceptar de que nosotros, aunque seguimos siendo humanos, podemos aprender a empezar a vivir como Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos la maravilla de cómo la iglesia va extendiendo su mensaje hacia aquellos que no eran originariamente judíos, cómo los primeros griegos comienzan a creer, cómo los primeros griegos comienzan a aceptar que hay algo más en este mundo, que hay una manera de vivir más allá de lo que nos dice nuestro propio egoísmo, placeres o miras terrenas, que podemos aspirar a llegar a la vida eterna. Vamos a pedir al Señor que nos conceda la libertad de crecer confiando en Él,
la libertad de creer y de respetar a quienes piensan distinto que nosotros, sabiendo que al final todos podemos, de alguna manera u otra, encontrarnos con la figura maravillosa, bella, asombrosa y siempre vigente de Jesús, el buen pastor. Soy el Padre Montijo, con el amor de Dios los amo. Que tengan un día lleno de bendiciones. Gracias por escuchar esta grabación. Compártela con otros para evangelizar. Dios te bendiga.